Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy hacemos una cesta de tela muy curiosa. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Tenemos varias cestas de tela ya en nuestro canal. Además, sé que os gustan un montón porque me mandáis fotografías con vuestras cestas confeccionadas en casa y la verdad es que me encanta recibirlas. Esta es muy curiosa y además muy sencilla de confeccionar porque está hecha sobre un círculo de tela. Vamos a ir viéndola paso a paso. Te recuerdo que en la casilla de información del vídeo tienes más detalles acerca de este tutorial. También te voy a dejar ahí una serie de enlaces a otros vídeos que creo que te pueden gustar. Vamos ya, manos a la tela. Estas son las telas con las que trabajamos hoy. Son telas 100% de algodón tipo patchwork, es un popelín de las tiendas Julián López. Vamos a coserlas con un cosero todo de Gutermann 100% de poliéster. Y además vamos a necesitar una base de corte y un cate rotatorio. Esto es totalmente opcional, también puedes cortar con tijeras, y platos redondos del tamaño que tú prefieras. Para sacar el patrón nos vamos a ayudar de marcadores de los que se van con el calor de la plancha. Fíjate lo que he hecho, he unido dos marcadores con un poco de cinta de celo y esto nos va a permitir marcar los márgenes de costura con más comodidad. Para darle cuerpo a la cesta voy a utilizar esta guata termoadhesiva. Te dejo enlace y referencias de todos los materiales en la casilla de información del vídeo. Esta es la cestita que vamos a confeccionar, pero al final del vídeo te voy a contar cómo realizarla en cualquier tamaño y para varios usos. Porque puedes hacerlas más abiertas, como si fueran una bandejita, más grandes de tamaño, más altas. Como te digo, al final del vídeo te cuento cómo lograr cada uno de esos tamaños. Además, si vas a utilizar esta cesta, por ejemplo, en un cuarto de baño, para guardar, por ejemplo, labiales o cremas, puedes impermeabilizarla con este producto. Vas a encontrar un tutorial para aprender a aplicarlo también en la casilla de información y te dejaré ahí un enlace de compra. La cantidad de tela que vamos a utilizar dependerá del diámetro del plato que tomes como modelo. Este tiene 20 centímetros y con este te sale la cestita pequeña, y este tiene 26 centímetros. Vamos a utilizarlo para hacer una cesta un poquito mayor que esta. Empezamos cortando la entretela de la misma medida que el plato que estemos usando como modelo. Ya tenemos aquí la guata cortada y vamos a cortar ahora las telas. Colocamos las piezas derecho contra derecho y sobre ellas ponemos el plato. A continuación, con el marcador doble que hemos formado, dibujamos el contorno. Colocamos alfileres para que no se muevan las telas y cortamos por la circunferencia exterior. Puedes hacerlo con un cúter, como lo estoy haciendo yo en la imagen, pero también con unas tijeras, sin ningún problema. Retiramos los alfileres y con las telas tal cual estaban, colocamos encima la guata termoadhesiva. La parte de los puntitos de pegamento debe de estar en contacto con la tela exterior. Aplicamos calor con la plancha sin vapor. Cuando utilices guatas o entretelas termoadhesivas, observa siempre las indicaciones del fabricante para adherirla a la tela. Planchamos también por el otro lado y colocamos alfileres. Vamos a coser todo alrededor lo más cerquita posible de la guata, pero sin pisarla, y dejaremos un espacio de unos 8 o 10 centímetros sin coser. Retiramos los alfileres y hacemos unos piquetes en todo el contorno. Podemos hacerlos con tijeras convencionales, tal como estás viendo en la imagen, o bien utilizar unas tijeras de hoja de zigzag. El resultado es exactamente el mismo. Hacemos piquetes para que al girar la tela del derecho no se nos quede tirante. Voy a hacer también unos pequeños cortes en la parte de la abertura. Giramos ahora todo del derecho y planchamos. Colocamos unos alfileres en la zona de la apertura y pasamos un pespunte visto por todo el contorno, a unos 2 o 3 milímetros del borde de la tela. Aquí tenemos ya el círculo completo con ese pespunte y ahora vamos a hacer 8 señales sobre la tela. Para ello plegamos, como estás viendo en la imagen, y vamos señalando con el marcador tanto a un lado como al otro.
Señalamos esos dos extremos, ahora unimos esos puntos y señalamos estos otros dos. Voy a colocar un alfiler que yo creo que se ve mejor en cámara. Aquí están los 4 primeros puntos y ahora los unimos entre sí para señalar los 4 restantes. Voy a colocar alfileres en cada uno de los puntos marcados para que se vea mejor. Tenemos 6 puntos y nos quedan 2 más. Plegamos la tela ahora de esta manera y terminamos de marcar los últimos 2 puntos. En estas marcas irán las pinzas que le dan altura a la cesta. Vamos a ir uniendo ahora estos puntos, cada uno con su contrario, y dibujando una línea de 4 centímetros. Según la profundidad de la pinza lograremos una cesta más alta o más bajita. Tenemos, como ves, las 8 líneas marcadas sobre la tela y ahora vamos a marcar a cada lado de la línea una señal de 1,5 centímetros. En total la pinza tendrá 3 centímetros de ancho. Marcamos a cada lado de esa línea principal y unimos con el extremo. Vamos a ir repitiendo este proceso en cada uno de los 8 puntos que hemos marcado sobre la tela. Tomamos ahora el círculo de tela y vamos a ir cerrando las pinzas. Vamos a coser desde el exterior hacia el interior. En este paso tan solo tienes que tener cuidado de que la tela del interior no se arrugue. Allanamos esta arruguita y al hacer el pliegue desaparece. Mira, este es un ejemplo de lo que puedes lograr si haces pinzas más profundas. Estas tienen 4 centímetros, si las haces de 5 o de 6 centímetros lo que conseguimos es una cesta más alta pero más pequeña. En la máquina cerramos ahora estas 8 pinzas y rematamos bien al principio y al final. Aquí tenemos ya las pinzas formadas, hemos cortado los hilitos y así es como nos queda esta cesta. Si quieres hacer una cesta más abierta, tipo bandeja, deberás hacer las pinzas más estrechas. En vez de 3 centímetros, por ejemplo, 2 centímetros y te quedará una especie de bandeja de tela. Jugando con el largo y el ancho de cada pinza podrás obtener cestas de distinto tamaño. Como ves, una cesta de lo más sencilla, se hace en un momento y es súper práctica. Puedes darle el tamaño que mejor te venga según el uso que vayas a darle. Si te ha gustado este proyecto, déjanos debajo un comentario y comparte este vídeo en tus redes sociales. Puedes encontrarnos en la mayoría de ellas con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.